Ejemplo número 6. Resuelva la ecuación 2 coseno cuadrado de x menos seno de 2x para x que se encuentra o que va desde 0 y hasta pi. Exprese sus respuestas en función de pi. Este ejercicio, que trata de una ecuación trigonométrica, lo vamos a utilizar de pretexto un poco para entender cómo se construye el gráfico de una función trigonométrica. En específico, vamos a detenernos un poco en explicar cómo, sin ayuda de una calculadora, podría yo graficar la función 2 coseno cuadrado de x y también la función seno de 2x. Comencemos con 2 coseno cuadrado de x. Nosotros, en nuestro conocimiento previo, sabemos que el gráfico de la función coseno de x es una función con un rango que va de menos 1 a 1, y el gráfico que siempre utilizamos para representar a coseno de x es un gráfico que va de 0 y a 2pi. Vamos a jugar con ese gráfico y vamos, a partir de este, a construir la gráfica de 2 veces el coseno cuadrado de x. Lo primero que debemos hacer para esta construcción es observar lo siguiente. Algunos de los puntos que se observan aquí son, por ejemplo, el punto 0,1, el punto pi medios, 0, 3 pi medios, 0, 2 pi, 1, así como también podemos observar el punto pi cuartos, raíz de 2 sobre 2, lo mismo que 7 pi cuartos, cuyo valor de y es raíz de 2 sobre 2, y también los valores de 3 pi cuartos y 5 pi cuartos, que les corresponde el valor en y de menos raíz de 2 sobre 2. Recuerden que estos valores son extraídos de la gráfica del círculo unitario. En efecto, hay más valores en ese círculo unitario. Estos solo son representativos para el objetivo de construir la gráfica que hemos comentado. Lo primero que vamos a hacer entonces es elevar al cuadrado cada uno de los valores de coseno de x. En términos visuales, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado cada uno de los valores de y. Y así, entonces, obtendremos la siguiente gráfica de puntos. Cuando elevamos cada uno de los valores de y, si lo vemos rápidamente, el primer valor de y era 1, al elevarse al cuadrado seguirá siendo 1. El segundo y cuarto valor en y, es decir, el de raíz de 2 sobre 2, cuando lo elevamos al cuadrado, nos queda en el numerador 2 y en el denominador 4. Es decir, cuando lo elevamos al cuadrado, nos queda un valor de 1/2. Esa misma situación va a ocurrir con los valores de y negativos de menos raíz de 2 sobre 2. Si esos valores los elevamos al cuadrado, se convertirán primero en positivos y a continuación, como los anteriores, se convertirán en 1/2. Finalmente, el valor de menos 1, al elevarlo al cuadrado se convierte en 1, y el valor de 2pi, 1 se quedará en la misma ubicación. Las raíces en pi medios y en 3 pi medios se quedan justamente en su misma posición. El valor de y seguirá siendo 0. ¿Qué observamos entonces? Cuando elevamos la función coseno de x al cuadrado, pues la función se vuelve totalmente no negativa. El gráfico que corresponde se ve de esta forma. Así se vería el gráfico del coseno cuadrado de 2x. Interesante darse cuenta que cuando el valor de coseno es menor a 1, al elevarse al cuadrado, el resultado es un valor todavía más pequeño. Cuando el valor de coseno es 1, si se eleva al cuadrado, seguirá siendo 1. Y los valores que eran negativos se convierten en valores positivos. Última parte de este gráfico. Hay que multiplicar
esta función coseno cuadrado de x por 2. Sabemos que se trata de un estiramiento vertical. Es decir, al momento que estiramos verticalmente esta gráfica, los puntos se recorrerán a su doble valor, los valores de y de cada punto. Así, los 3 puntos que estaban a la altura de 1 se moverán a 2 y los 4 puntos que estaban a la altura de 1/2 se moverán a 1. El gráfico que corresponde entonces es el que aparece ya en color más oscuro. Esa es la gráfica de 2 coseno cuadrado de x. Se puede construir a partir de una serie de pasos o de razonamientos. Es claro que el problema solo nos pide el gráfico o el problema solo habla de esta ecuación en el intervalo de 0 a pi. Sí, al momento de resolver la ecuación solo nos fijaremos en este intervalo. El propósito inicial es entender cómo puedo construir esta nueva función. Por otro lado, tenemos la gráfica de seno de 2x. Entonces vamos a visualizarla. Veamos. Ya tenemos el gráfico de 2 coseno cuadrado de x. Para ver el gráfico de seno de 2x, partimos como siempre lo hemos hecho. Primero, tener claro cuál es el gráfico de seno de x. Ese gráfico ya todo mundo lo tenemos que tener ya muy ubicado en sus puntos esenciales. Sabemos que el seno de 2x significa que este gráfico, en el mismo intervalo de 0 a 2pi, observará 2 ciclos o su frecuencia es de 2. O en otras palabras, cuando la frecuencia de esta función es de 2, el periodo natural, que era 2pi, se reduce a un periodo de pi. El resultado de esta transformación se ve de la siguiente manera. En color oscuro ya tenemos el gráfico de el seno de 2x. Si observamos, en el intervalo desde 0 y hasta 2pi, los gráficos se intersectan en 4 puntos. Sin embargo, nos han pedido resolver esta ecuación para el intervalo de 0 y hasta pi. Como observamos, ambos gráficos se intersectan en 2 momentos, en pi cuartos y en pi medios. Ahora vamos a pasar a la representación analítica de la solución. Toda esta primera parte tenía como propósito hacer un recordatorio, un repaso y un fortalecimiento sobre cómo trazar gráficas de funciones trigonométricas. Desde el punto de vista analítico, nosotros planteamos la ecuación 2 coseno cuadrado de x igual a seno de 2x. Como ya lo hemos platicado antes, resolver una ecuación trigonométrica parte de 2 principios esenciales. 1. Deshacer cualquier ángulo doble. En este caso, tendríamos que utilizar una identidad para trabajar el seno del doble ángulo. Segundo, buscar en la medida de lo posible que toda la ecuación quede en términos de una sola función. Pues bien, si nosotros trabajamos con el seno del doble ángulo, nosotros tenemos que el seno del doble ángulo por fórmula involucra a la función seno e involucra a la función coseno. Es decir, esta primera fórmula ya de entrada nos imposibilita trabajar con una sola función. No hay forma de trabajar con una sola función. Por tanto, vamos a continuar, vamos a seguir adelante. Lo que hacemos aquí es, vamos a resolverla por factorización. Ahora bien, un error común, un error fundamental que luego se comete al resolverla es, dado que viendo que en ambos lados tenemos a coseno, entonces vamos a dividir por coseno. Vamos a dividir por coseno de x en ambos lados para que se simplifique la ecuación. Más allá de que también podemos quitar el 2 de coeficiente principal o no, un error común es intentar dividir
a ambos lados por coseno de x para que se haga, como muchas veces decimos, más fácil. ¿Por qué esto es un error? Porque nosotros debemos saber que en el intervalo de 0 a pi sí es posible que coseno valga 0. Y eso ocurre en pi medios. En otras palabras, si nosotros dividimos de forma descuidada entre coseno de x, estamos omitiendo que puede darse el caso de que estemos dividiendo por 0, lo cual evidentemente no es congruente, no es una división lógica. Entonces, si no podemos dividir por coseno de x, y ya veremos por qué también implica un problema con las soluciones, lo que hacemos es entonces lo siguiente. Lo que nosotros debemos hacer es, primero, igualar a 0 la ecuación. Es decir, 2 coseno cuadrado de x menos 2 seno de x por coseno de x. Ahora, ahí no hemos hecho ninguna división. Lo segundo, vamos a factorizar por el máximo factor común. En este caso, el máximo factor común para ambos términos es 2 coseno de x, que multiplicará a coseno de x menos el seno de x. Ahí tenemos ya un producto y podemos aplicar el razonamiento de la ley del producto nulo. Este nos indica que el producto de dos factores o de dos o más factores será igual a 0 siempre y cuando al menos uno de esos factores sea 0. Esto nos lleva entonces al siguiente momento. Primer posible escenario, que 2 coseno de x valga 0. Si eso es así, es porque x tiene valor o de pi medios o de 3 pi medios. Obvio, estamos pensando en nuestro círculo unitario y en el periodo natural. Dado que sabemos que esta ecuación solo está en el intervalo de 0 a pi, pues entonces la solución 3 pi medios carece de sentido o carece de validez para este contexto. En el segundo escenario, coseno de x menos seno de x debe ser igual a 0. Es decir, debe suceder que coseno de x sea exactamente lo mismo que seno de x. Y esto se da en dos momentos. El momento 1 puede ser cuando x valga pi cuartos. Y el momento 2 debe decir cuando x valga 5 pi cuartos. 5 pi cuartos. Nuevamente, pi cuartos está dentro del intervalo solución, pero 5 pi cuartos ya sale del intervalo. Por tanto, de todas las posibles soluciones, las dos soluciones, como ya lo veníamos viendo en el gráfico, eran x igual a pi cuartos y x igual a pi medios. ¿Qué pasa cuando dividimos de manera descuidada entre coseno de x? ¿Qué hubiera sucedido si nosotros dividimos y continuamos? Bueno, al hacer esa división, lo que hubiéramos provocado es que la solución de pi medios nunca la hubiéramos alcanzado y solo hubiéramos podido alcanzar la solución que dice pi cuartos. Por eso es importante entonces tener cuidado en el momento de trabajar con ecuaciones trigonométricas. Y con esto, pues cerramos toda esta serie de ejercicios de repaso y reforzamiento.